radiomorir.com. Mentes libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes libres. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento en que nos escuchen. Aquí estamos nuevamente en su programa Mentes Libres. El día de hoy, martes 11 de febrero ya se fue el primer mes y vamos sobre el segundo. Rapidito el asunto. Como cada 8 días nos acompaña aquí el compañero José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos. El profe Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y el profe Mario. Sí, aquí estamos nuevamente. Buenas noches. Y su servidor Aldo Santana, aquí listos para iniciar el programa de hoy, que hay varias notas que tenemos que platicar, varia información que incluso pues tenemos que hacer un análisis importante, dado que los hechos que han estado aconteciendo en los últimos días en nuestro país, en nuestro estado, demuestran una serie de actitudes nada favorables para lo que es la lucha política, la lucha social, la lucha de reivindicación en este nuestro país. Hay varias cosas que comentar. Por ahí la semana pasada, el día miércoles, hubo un hecho de represión contra los trabajadores del sindicato independiente que se está formando en la empresa Honda, en esta transnacional que produce 250 camionetas Civic al día y que genera miles de millones de pesos de ganancias, en dólares también. Por ahí también 2 hechos represivos, el día hoy un hecho represivo aquí en nuestro estado, otro hecho más, y una lamentable información con respecto al trabajo de los periodistas en el estado de Veracruz. ¿Quién gusta comentar el día de hoy? Empezamos. Pues hay que analizar la represión desde el punto de vista histórico en México, en el sentido de que no es algo nuevo, de que hay desaparecidos políticos en México, que hay madres de desaparecidos que están exigiendo la aparición de sus seres queridos, que la represión en México ha tenido diversos momentos de intensidad, de gravedad, y que por las señales que tú mencionas, pues los focos de alerta se están prendiendo. Tú mencionabas las condiciones para la lucha política. Yo diría, no solamente las condiciones para la lucha política, sino incluso las libertades cívicas, ciudadanas, de las que habla el derecho actual, el derecho democrático, el derecho moderno, pues simple y sencillamente están pasando de largo. Nos están demostrando que como se gobierna un país no es precisamente por medio de las leyes, que las leyes se le aplican rigurosamente al pueblo, incluso excesivamente al pueblo, pero que cuando las violan ellos son excesivamente laxos también para señalar y para castigar. Los hechos de represión el pasado miércoles
pues están en diferentes niveles, ¿no? En el nivel de la lucha de clases directa entre los trabajadores de la planta de Honda y la corporación asociada o más bien amafiada con el gobierno, quien estaba funcionando más como guardián de los intereses de la empresa transnacional que del pueblo, que de los trabajadores de la empresa. Ese es en un nivel. El otro, que es la otra información, es la represión directa al pueblo, que si bien no tengo información de si fue violenta, o sea, de Sí. entrada tuvo que haber utilizado la fuerza pública, porque estaban muy decididos los pobladores, puesto que estaba en riesgo su salud. Y aquí también estamos en la presencia de la lucha política de un pueblo contra un gobierno y una empresa también. La empresa que está encargada del vertedero de Picachos y el gobierno que privatizó ese servicio. Y el otro nivel de confrontación y de represión viene siendo el directo, el que está estudiado desde antes, la represión selectiva, el periodista que es desaparecido por denunciar una situación precisamente de desaparecidos, de secuestros, pero en ambos también, Sí, en este también, irónicamente. y en este también con una actuación del gobierno totalmente oscura. Entonces, en todos los niveles, en el individual, de la libertad de expresión, en el social, de tus derechos a la salud, tus derechos a una vida digna, y en el laboral, en tu derecho a un trabajo digno y a un salario digno, pues simple y sencillamente el gobierno se está poniendo del lado de los poderosos y agravando aún más la situación de pobreza que está viviendo el pueblo. Y bueno, esa es mi primera opinión general sobre la situación. Sí, Ernesto. Pues sí, esto habría que analizarlo a la luz de la teoría del Estado, ¿no? ¿Cuál es la función del Estado? Y es que también recientemente, de algunos años para acá, se habla mucho sobre los estados fallidos. Y tal parece que se quiere construir una percepción de estado fallido donde el Estado no es capaz de contener la violencia, la delincuencia y todas esas cosas. Pero nos queda duda si efectivamente es un Estado fallido precisamente en este tipo de manifestaciones donde precisamente las voces opositoras o ya sea cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las personas que se oponen a este tiradero, que les afecta su salud y que con justa razón pueden manifestar su rechazo, o opiniones en los medios de comunicación que a la hora de dar cobertura por parte de los periodistas acerca de algunos temas, o cuando los trabajadores buscan en el pleno uso, en el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de expresar sus opiniones, la libre organización, el libre tránsito, pues resulta que si están afectando los intereses de una empresa particular, ¿verdad? Pues en todo caso también el Estado sí aplica la ley, sí aplica la fuerza, no la ley, porque la ley en este caso asistiría, por ejemplo, a los compañeros trabajadores de Honda, ¿verdad? Incluso el contenido de la información que estaban difundiendo era el resultado de un ejercicio jurídico, ¿verdad? Que nada subversivo. Nada cierto, subversivo, ¿no? Simplemente era informativo, estaban en la vía pública y entonces aparece afuera de la empresa repartiendo volantes. Así es. Sí, porque también hay que informarle a la gente cómo sucedió el hecho, ¿verdad? Y aparece la policía, ¿verdad? Ejerciendo más que el cuidado del orden, más bien el cuidado del interés particular y pues de alguna manera golpean y someten a los que legítimamente estaban manifestándose allí. Entonces, el Estado es fallido, realmente está ejerciendo esa función de representar los intereses de una clase, ¿verdad?, sobre de otra. Entonces, no creo que sea Estado fallido. Es un Estado con objetivos muy, muy bien definidos y que ejerce su poder
contra aquel sector, ¿verdad?, que pretenden someter, que es la clase trabajadora. Y ese es el punto, que es una tendencia global de la respuesta del Estado y de modelo, incluso de modelo económico de participación del gasto en policía y militar por parte del Estado para reprimir a sus propios ciudadanos. Yo he estado observando, por ejemplo, cómo se ha venido dando esta gran bola de nieve de la violencia, ¿no? Cómo se despegó, explotó a partir de la declaración de guerra de Felipe Calderón, y que poco a poco lo hemos estado viendo que se va haciendo como que toma carta de naturalización, ¿no? Como que ya es lo natural, cuando es impensable que lo que estamos viendo hoy, de la represión del Estado y de la violencia que se está viviendo, que para muchos es inducida, para muchos de nosotros es inducida, ha sido exponencial. Cómo cómo es un negocio redondo. Es decir, Estados Unidos nos presta dinero para que nosotros lo ejerzamos en gasto de policía, en gasto del ejército para la seguridad. Nosotros les compramos sus armas, les mandamos a los policías para que reciban su capacitación y les pagamos el crédito con intereses. Sí. ¿No? Entonces, estamos consumiendo parte de su economía, estamos gastando parte de nuestra economía para consumir parte de su economía, que es economía de guerra, que es economía de muerte, ¿sí? Y con intereses. Y sí. Bueno, vamos a retomar el punto concreto de los dos hechos aquí en Jalisco. El pasado día 5 de febrero, afuera de la planta Honda ubicada en El Salto, se encontraban 3 trabajadores de Honda, del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda México, un sindicato independiente que lleva 3 años en lucha y tiene ya ahorita aproximadamente 11 compañeros despedidos por este hecho de formar su sindicato. Estando ahí, llegó la Policía Municipal del Salto, solicitó que se moviera la camioneta, le solicitaron unos minutos para repartir los volantes y vocear el hecho del triunfo jurídico que mencionaba José Luis, en el sentido de un amparo para reconocer a su sindicato, y los policías ya con consigna, después dándonos cuenta del hecho, con consigna de generar el conflicto, de generar una provocación, inician el acoso sobre los trabajadores, terminando con la consecuencia de ser detenidos. Nunca se les quebraron el vidrio quebraron el vidrio de la camioneta para sacar a 2 de ellos, fueron gaseados, fueron insultados. A Payares, uno de los compañeros del Sindicato de Trabajadores de Honda, lo quemaron varias veces en varias partes de su brazo y su mano con un cigarro para obligarlo a abrir la ventana y la puerta, en fin. El hecho es que no es gratuito, no fue un incidente perdido en la nada, fue un hecho que ya tenían toda la intención de generar los policías y de provocar a los compañeros. Eso fue el miércoles, duraron detenidos los compañeros hasta las 12 de la noche, a las 4 que inició el hecho, y bueno, tengo que reconocer que su servidor también estuvo ahí y también vivió las consecuencias de estar un ratito guardado ahí en el hospedaje de la Policía Municipal del Salto. Y bueno, al final salimos los 4 pagando nada más una fianza por, ¿cómo se le dice? Falta administrativa. Sí, una falta administrativa. ¿De qué? No dicen de qué, nomás dice falta administrativa, creo que nada más por desorden en la vía pública, un rollo así. Y 400 pesotes cada uno, además de los gastos que implicó después recoger la camioneta del sindicato, la cual desvalijaron, llanta ponchada, vidrio quebrado, faltaron cosas de los compañeros que estaban adentro de sus mochilas, se perdió un iPhone, se perdió una conexión para computadora, se perdió un cargador, en fin, desvalijaron lo que se acostumbra en estos casos. Y eso sí, les cobraron 1,600 pesos para poder sacar la camioneta del corralón. Eso el miércoles. Oye, Aldo, pero tengo entendido que todo inicia cuando se acercan los policías a solicitar que muevan el vehículo donde estaba, no mal estacionado. Así es. Pero esa es una
acción que sí le corresponde a la policía, el decirte que estás Tengo mal entendido estacionado. también, ¿verdad? Todo esto es de entendidos. No, nos platicó Payares que es precisamente lo que le decía. Oiga, pero es que usted no es policía, De tránsito. usted no es policía de tránsito, usted es policía municipal. En todo caso, que venga un policía de tránsito a movernos. Así es. Y que ante la insistencia finalmente dijo, está bien, vamos a movernos, pero ya el otro, viendo que que la provocación no había sido fructífera, empezó la violencia. Sí, de hecho el copiloto se bajó con la pistola en la mano, amenazando a Payares y exigiéndole primero que moviéramos la camioneta, y cuando ya decidimos que se iba a mover la camioneta y que se levantó la voz entre todos, luego siempre no, que porque ya habían llamado a la grúa y que ya no se iba a mover de ahí esa camioneta. Entonces Payares se sube, mueve la camioneta, y ahora con ese movimiento, fíjense, también cómo están ellos planeando las acciones y cómo ya tenían más o menos estructurada la represión. El movimiento de la camioneta, Payares la adelanta unos 150 metros para que no esté obstaculizando. La versión de los policías era que obstaculizábamos el ingreso a Honda. Bueno, la movió, entonces ahora se van sobre de él, y por el movimiento que hizo de quitar la camioneta y pasarle a 2 centímetros del rostro del policía que lo estaba amenazando con un arma ya en la mano, ahora resulta que le querían fincar cargos de agravantes. Tentativa de homicidio. Algo así, tentativa de agresión a un oficial, que se traduce como intento de homicidio, y con eso querían dejarlo a él y al compañero Raúl Rojas detenidos. Ya traían la lista. Ya sabían. De hecho, Raúl comenta que cuando se acercaron los policías la primera vez hacia la entrada de Honda, regresaron ellos con un sobre o un papel en la mano, y yo creo que ahí traían la lista de a quién tenían que provocar y generar el arresto, además de algo más, porque decía Raúl que se veía algo choncho el papelito en el que traían envueltas las cosas, ¿no? Eso, como les digo, el miércoles en Honda, en El Salto. Y bueno, ya estando ahí detenidos, pues se escucharon muchas voces de los mismos policías, de los mismos cuates que estaban ahí queriéndonos amedrentar, de que era un encarguito de las más altas autoridades y que era para bajarnos los humos y para ya que dejáramos en paz a Honda. Entonces... Pero dicen que la lucha de clases no existe, Aldo. O sea, muchos pues, académicos... que por cierto parece ser que a los académicos de varias universidades no les alcanzaron a pagar este mes porque no se ha podido resolver la cuestión de la reforma financiera de la factura electrónica, pero los trabajadores de Honda han estado demostrando durante mucho tiempo que la lucha de ellos ha sido una lucha de clases evidente, pero que en los términos en que se está planteando la lucha en estos momentos como una lucha social, como una lucha cívica, pues quedan como al margen este tipo de luchas que parece ser que son las más importantes. Es decir, los trabajadores, ¿por qué le temen tanto a la fuerza de los trabajadores y a la protesta de los trabajadores, el gobierno y la burguesía? Porque ellos son los que crean la riqueza. Porque si de pronto deciden, como lo hicieron en su momento los de Euskadi, o como lo deciden cuando deciden un sindicato detener la producción, es entonces cuando les duele. Y es cuando los trabajadores se dan cuenta de que sin ellos no puede funcionar el capitalismo. Es por ello que la huelga es considerada como una arma política de los trabajadores ante la sordera, la ceguera de la ley, como lo estamos viendo actualmente. Sí. Es entonces que esa es la fuerza del trabajador y que esa es también su enajenación, porque mientras no se da cuenta que puede detener al sistema, que puede detener la reproducción del sistema, él sigue siendo una mercancía más, una herramienta más del sistema, ¿no? Sí. Entonces, la lucha de clases en este momento está siendo cada vez más clara, y ahí está la lucha sindical, y lo que más les duele es que es un sindicato independiente. Así es, y que quiere abrir espacio en esa empresa. Y fíjense nada más, un reducido número de trabajadores despedidos de esta empresa, entregando un volante, y se aplica pues de alguna manera una fuerza represiva contra ellos, y un movimiento muy grande que se manifestó de maestros en la ciudad de Guadalajara,
que se decía que llegaban a rebasar los 15, 20,000 maestros en las calles, reducido a una manifestación ahora de 250 con los mismos jinetes, pero negociando con el Estado, a eso se le respeta. O sea, se ve evidentemente cuál es el papel y la calidad de cada uno de este tipo de dirigentes, ¿no? O sea, los que hacen una lucha frontal en defensa de los intereses reales de los trabajadores y quienes están buscando simplemente negociar a costa de los intereses y de los derechos de los maestros en este caso. Entonces, cómo el Estado trata, ¿verdad?, de manera muy distinta. A uno los reprime y los manda a la cárcel, y a otros los reciben audiencias, les ponen la alfombra, que porque quieren, que piden, porque ¿no? El discurso y la petición, el pliego petitorio real es distinto, y se observa en las acciones, hay un compromiso de mitigar, de ir atenuando. Pero hay mucha gente que apoya esta Asamblea Democrática, o sea, bueno, cuando menos a amigos, compañeros, que le dan la calidad de luchadora. ¿Podríamos explicarle a esos compañeros por qué esta Asamblea Democrática es esto que dices, Ernesto? Bueno, es que hay que ver, es responsabilidad de los dirigentes haber llevado una manifestación de 20,000 maestros a 250, creo que tienen una responsabilidad estos dirigentes. ¿Por qué no está arrastrando lo mismo que antes? ¿Estará cambiando la opinión ya de los maestros? ¿Estarán dándose cuenta que esta calidad de dirigencia no está llevando a nada? Bueno, es que en este juego de cartas están jugando ya algo diferente, ¿no? El contexto es determinante, la coyuntura es determinante. En aquel momento se utilizó como presión para que un exdirigente charro por ahí, que bueno, no deseo decir su nombre, pero que muchos de los que nos escuchan lo puedan reconocer, dentro del gremio magisterial en Jalisco, tenía o quería hacer pues una intentona pues de recuperar esta posibilidad, como dices, de jinetear el caballo, y que bueno, al parecer se le sale pues el juego de lo que él tenía organizado, y que ahora pues se ven obligados a llevar las negociaciones pues a un nivel más donde pues coqueteando con el gobierno pues ceden en sus movilizaciones con la idea de decir, pues somos amigos, ¿no? Pues a ver qué es lo que podemos obtener y estar dentro de la misma jugada. Fíjate, con respecto a esto del Magisterio Democrático, a mí lo que se me hace muy curioso de sus últimos mensajes de Facebook es que ponen en sus mensajes como que si no se mueven ahorita ya no se puede hacer nada. O sea, es su visión. Como que quieren sentar en la mentalidad de los maestros que esta es la última oportunidad. Así después es. Ya ponte a trabajar y resígnate a lo que venga. O sea, ya no se puede hacer nada. O sea, no les están llamando a luchar y acabar con la reforma que les lastima, sino a protestar por última vez y a quedarse ya callados. O son muy perversos o son muy ignorantes de lo que es la lucha política y social, ¿verdad? O son las dos cosas. Sí, o las dos cosas. No, pero mira, yo más bien lo señalaría como perversos, porque no creo que no entiendan cuál es la situación. En una lucha espontánea donde en este caso el trabajador, maestro, o en cualquier caso de trabajador, ve afectados sus intereses, pues lo lógico es de que intenta buscar una forma de defenderse, pero ante su falta a lo mejor de conocimiento del manejo de estas situaciones de la política y de las leyes, pues de pronto no sabe cuál es el rumbo, no tiene la brújula ideológica, científica, teórica para entender cuál es el camino, y entonces hay quienes precisamente se aprovechan de esa situación porque pues es un juego, no es no entienden los alcances de sus acciones tampoco. No lo entienden, pero hay quienes sí lo logran entender y le dan un camino pues que les favorece, ¿no? Para poder obtener algunas canonjías y algún beneficio de este control de trabajadores que en la historia de México pues siempre ha estado presente, donde algunos que se hacen llamar dirigentes, que no son otra cosa más que aristócratas de la clase trabajadora, se ponen a la cabeza para decir, yo sé cómo te voy a defender, yo soy quien me puedo codear con el Estado, y yo te voy a defender para llevarte por buen camino, y eso ha sido la historia, por lo menos después de la Revolución Mexicana, cuando es el presidente Ávila Camacho, donde a través de los sindicatos los estatizan, los controlan con sus líderes, y llevan pues
las aguas difíciles cuando la gente está en descontento, pues las llevan a tranquilizar, a calmarlas para beneficio pues del Estado. Aunque hay otra historia, ¿no? La historia de la represión, Claro. de los líderes encarcelados, ¿no? De Valentín Campa, de Otón Salazar, de todos estos líderes de Los maestros, auténticos. los auténticos líderes que ahí es donde se demuestra el carácter clasista del Estado, ¿no? Que finalmente termina favoreciendo a los dueños del poder, a los dueños del capital. Sí, pero mira, el Estado ha utilizado precisamente ese recurso sobre la vía institucional, la vía de los sindicatos controlados, para poder engañar pues al pueblo y decir este es el camino. Por ejemplo, en el caso de los maestros durante un tiempo, beneficiándolos con algún aumentito de salario, aunque fuera mínimo, pero diferente a lo mejor al de muchos trabajadores, obreros, el asunto de carrera magisterial, una serie de instrumentos que utilizaron para que el maestro sintiera que estaba obteniendo algunos beneficios. Todo aquel maestro que se mostraba diferente a esas políticas, que sabía de la dinámica que estaba llevando el gobierno con el control del sindicato de la educación, y que se lograron dar cuenta y que jamás quisieron estar dentro de esa estructura pues controladas, siempre los han atacado y los han señalado como violentos y hacen ver a los trabajadores como que esa no es la vía correcta es esta otra, mira, por esta puedes obtener todos los beneficios personales sí, que quieras a través de los padrinos políticos y una serie de rollo. Entonces, eso ha sido un método, una técnica que se ha prestado pues para la confusión de los trabajadores. Y es que muchas veces dicen, es que la política corrompe, el que llegue se corrompe, ¿verdad? Entonces cualquier dirigente, el que más confianza tú creas que se merece, de todos modos va a llegar a la dirigencia y ya estando ahí se corrompe. No, es que el Estado sabe seleccionar quiénes son a quienes puede imponer. Por eso los que negocian, los que se venden, los que apaciguan, los que adormecen, esos son los que pueden tener. Siempre van a encontrar chalanes serviles para poder controlar y hay gente muy ducha en estas reglas por debajo de la mesa. Hay gente muy ducha que se mueve como pez en el agua en la corrupción, en esta forma jerárquica de llegar al poder político, como le llaman, esta carrera política que se van formando desde estudiantes muchas veces. Como todos sabemos, la FEU han sido escuelas de cuadros políticos que después van a formar parte del PRI, ahora hasta del PAN, pues, o sea, ya está de derecha, son las organizaciones políticas y la formación política que se les da, y de ahí se nutren todos estos liderazgos blancos, de sindicatos blancos, de este tipo de formación, que son muy hábiles para atrapar la atención de la gente, muy hábiles para la propaganda, muy duchos para movilizar a la gente, pero son totalmente pragmáticos, sin más ideología que seguir a un líder, y que, como te vuelvo a repetir, es como una sabiduría pragmática de las reglas del cochupo, de la mentira, de la hipocresía, de la tranza, para seguir avanzando y seguir subiendo. Así es. Aldo. Sí, bueno, ya estamos aquí algunos compañeros, aunque parece que hubo problemas con el audio, ya se regularizó. Está Solorio, está Alma, está Elena, está Narco, está Rube, está Jazz, el Chiva. Muchas gracias a todos que nos están escuchando. Por ahí Anarco nos comentaba, desde la imposición de Peña Nieto sabíamos que vendría un gobierno más autoritario, perdón. Elena nos dice: saludos, hoy se dio un paro magisterial donde tras una movilización de 250 profesores se firmó un convenio con el Congreso donde se comprometen, me movieron aquí el espacio, se comprometen a tomarlos en cuenta para la aprobación de las leyes estatales de educación, y cómo se explican les van a tomar en cuenta. Que en algunos casos el Estado dice, ¿cómo se explican que en algunos casos el Estado se preste al diálogo y en otros la respuesta sea represión, como en el caso de Honda y en el de los pobladores de Huextla en Izcatán? Es lo que estaban ustedes comentando, precisamente del hecho de que a unos los trata bien y a otros no. Gil nos manda saludos, y Güeri dice que la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco solo va a obtener algunas prebendas. No para la Asamblea, van a ser para unos cuantos. No van a dar marcha atrás a lo que ya ganó con la reforma educativa,
Rubén manda saludos. Con el asunto de que no se escucha y sí se escucha. Y bueno, son los comentarios que ya hay ahorita. Yo sí quería leerles el texto que tenemos con respecto a lo que pasó precisamente en el basurero del día de hoy, ¿no? Para ver qué dice o cómo estaba la situación. Dice: la policía de Zapopan desalojó a los pobladores de San Lorenzo, Huaxtla, Milpillas, La Soledad e Ixcatán, que mantenían bloqueado el ingreso a los tiraderos de Picacho y Hazard. O sea, son San Lorenzo 1, Huaxtla 2, Milpillas 3, La Soledad e Ixcatán 4 comunidades. Dice: la policía de Zapopan desalojó a los pobladores de San Lorenzo, Huaxtla, Milpillas, La Soledad e Ixcatán, que mantenían bloqueado el ingreso a los tiraderos de Picacho y Hazard desde el pasado sábado 8 de febrero, en demanda del cierre de los vertederos debido a la contaminación que generan los perjuicios que ocasionan a la salud de los habitantes de la zona. El desalojo ocurrió pasado el mediodía de hoy, de este martes 11 de febrero, cuando llegaron cerca de 40 policías municipales en 8 patrullas y de manera rápida y violenta desalojaron por la fuerza a unos 25 pobladores de estas localidades, los cuales tenían bloqueado el camino de ingreso a los basureros. En el plantón había 3 menores y algunas mujeres. La acción de la fuerza de la policía zapopana fue grabada por uno de los manifestantes con su celular. Sin embargo, los policías les quitaron el aparato y les borraron el video, cosa que sucedió similar conmigo en el asunto de Honda, el miércoles. Igual los policías me pidieron el celular y buscaban las fotos y lo que había grabado. Le tienen miedo a las redes sociales, ¿verdad? Sí, lo que no contaban con la astucia de que ya estaban todas las fotos en la red. Pero bueno, todo esto ocurría mientras el presidente municipal de Zapopan hacía declaraciones a los reporteros de La Fuente, donde ofrecía diálogo a los habitantes de los pueblos de La Barranca, del río Santiago. Bueno, también cabe mencionar que se llegaron cerca de 200 pepenadores en la mañana con actitud amenazante ante los pobladores que mantenían el plantón, pero nada más se plantaron ahí precisamente los pepenadores. Entonces, ¿cómo también se utiliza el pueblo contra el pueblo, ¿no? En este asunto. Sí, la guerra de perros, ¿verdad? O sea, unos contra otros para frenar el avance popular. Bien, y ahorita un corte musical y regresamos para seguir platicando este asunto. Estás escuchando Mentes Libres, espacio de análisis, reflexión y crítica. Te agradecemos tus opiniones a través del chat. Son muy importantes para nosotros. Si te has perdido alguna de nuestras transmisiones, puedes escucharla y descargarla en menteslibresradio.mex.tl. Mentes Libres. No fue corte musical, fue cortinilla nada más. Bueno, están la información, queremos hacer un pequeño recapitulación de lo que hemos estado comentando. Empezamos con el asunto de hablar sobre la represión que se está viviendo en nuestro país, en nuestro estado. Comentamos la cuestión de la represión que se dio el miércoles 5 de febrero en Honda contra trabajadores de la empresa que están luchando, ex trabajadores, porque han sido despedidos por querer formar su sindicato independiente. Fueron detenidos 3 de ellos con un compañero solidario, estuvieron más de 8 horas retenidos en la policía del Salto, con amenazas, con agresiones, con violencia, por supuesto. Luego comentamos el asunto de la acción del día de hoy, de los profes, que se realizó en el centro de Guadalajara, donde ya se sentó un acuerdo, una mesa, para supuestamente llegar a tomarlos en cuenta ahora que se va a aplicar la reforma. Yo creo... les van a hacer cambiar el video que ya nos mandaron. Ándale, ¿verdad? Bueno, cosas por el estilo. Y estábamos comentando en este momento la nota de periódico o la nota en las redes sobre el hecho de represión también el día de hoy con los pobladores de La Barranca, del río Santiago, que fueron retirados de manera agresiva, violenta, de su plantón que tenían al ingreso del tiradero en Picachos, aquí en la zona de La Barranca precisamente. Y mira, otro hecho también lamentable que ocurre en Veracruz, la desaparición y luego confirmación de la muerte de un periodista, ¿verdad? Que por cierto
hubo una gran movilización en redes sociales para exigir su presentación con vida. Sin embargo, ahora se confirma que lo encontraron pues en algún lugar ya sepultado, lo encuentran, y por allí el gobierno del estado de Veracruz hace una presentación de información que, bueno, para muchos nos resulta un tanto increíble. ¿Qué comentas acerca de eso, Aldo? Efectivamente, estábamos viendo la nota hace un rato en las redes, porque precisamente hoy ha sido, bueno, en estos días, el medio más factible, más viable para comentarnos, ¿no? Desde hace tiempo sí. es el medio más rápido y más eficiente, si sabes buscar, claro. si tienes las fuentes adecuadas para tener la información. Claro que si tú estás nada más pasándote saluditos, ese tipo de cosas, pues pues es una herramienta inocua. Pero si tú tienes unas buenas fuentes de información, pues es por medio de las redes, del Facebook, del Twitter, sobre todo de los blogs en particular, sí. En que puedes acceder a esta información que no la vas a encontrar en Televisa, que no la vas a encontrar en TV Azteca, y que es bloqueada. Ejercicios libertarios como este de Radio Morir, por eso son tan importantes, ¿no? Porque sí. Estamos por fin arrebatándole la propiedad de los medios de producción de la comunicación a la burguesía. O sea, ya cuando tenemos una computadora, un micrófono y la posibilidad de transmitir, ya somos propietarios de medios de producción de la comunicación. Así y entonces podemos disputarles los mensajes, el discurso, el lenguaje. Pues por esos medios es que desde hace días empezaron una campaña a nivel redes para localizar a este reportero de Veracruz que fue levantado con lujo de violencia y que fue secuestrado. ¿Su nombre? El compañero... fue detenido, no sabíamos dónde andaba su realidad. La campaña fue muy fuerte, fue intensa en redes. Sí, parece que el nombre del periodista es Gregorio Jiménez de la Cruz. Sí, Gregorio, y que desgraciadamente el día de hoy se dieron varios rumores desde temprano en la mañana. Uno decía que ya lo habían encontrado, que estaba en la PGR o en alguna de las instancias policíacas, pero desgraciadamente el que se confirmó ya después de las 3 de la tarde fue el que lo habían encontrado efectivamente al reportero Gregorio, pero ya fallecido, y lo tuvieron que pues declarar en ese instante una víctima más de esta realidad que tenemos en nuestro país. Y bueno, un reportero más. ¿Cuántos van en Veracruz concretamente, por ejemplo? Pues va más de la decena a partir del 2011. Más de 10 periodistas que han desaparecido o se han ya identificado como... Y Veracruz ha sido un bastión priista por excelencia, y no han soltado el poder. El poder en ese estado ha sido caciquil, autoritario, ¿no? No es casual, pues, ahí ha sido más difícil organizar una resistencia coordinada, puesto que el poder, así como en el Estado de México, ¿no? Con el Grupo Atlacomulco, o en Sonora, ¿no? Que son grupos de poder histórico en México, pues son los lugares donde más difícil es protestar, donde más difícil es alzar la voz, puesto que el poder que concentran pues ya tiene tradición. Sí, y desgraciadamente también es ahí donde vemos estas actitudes de acoso, de represión y de desaparición de ciudadanos que abren y levantan la voz. Nos comenta Elena, dice, muchos detenidos del de diciembre, dice, y 2 de octubre fueron reporteros gráficos que tomaban testimonio de la represión. Entonces, ahí hay otro dato más, ¿no? Que incluso sobre de ellos ya se ha estado fincando esta política de represión para que no hablen, para que no difundan, para que no estén haciendo su labor. Y México es uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión de periodista. Sí, mira, Aldo, algo que debemos dejar bien claro es que una nota esencial del Estado burgués es la represión. Yo me quedo con el comentario que hace ratito alguno de nuestros acompañantes que nos escucha pues desde su domicilio, donde dice que desde la llegada de Enrique Peña Nieto pues ya sabíamos, ¿no?, que iba a tener este contenido, pues que iba a ser como su esencia, pero sí debemos
dejar bien claro que no es un asunto de una persona, que no es un asunto propio de Peña Nieto. Ni de un partido siquiera. Sí, aunque ni de un partido. Tiene su tradición tiránica este partido. Sí, precisamente, por ejemplo, el sexenio pasado vivimos mucha violencia en el país y como que se centraba mucho la atención en los medios de comunicación que era un asunto del crimen organizado, pero que en verdad era una preparación para tener condiciones, tener el pretexto, el gobierno de ese momento tener el pretexto para hacer inversiones más en lo que era la industria pues represiva, ¿no? En lo que era la compra de armas, en la preparación de policías y todo con el rollo de vamos a cuidar a la ciudadanía y necesitamos protegernos, pero precisamente era preparar ya todas las condiciones, puesto que ya sabían que con las reformas estructurales, la reforma laboral, la reforma educativa y todas estas que ya conocemos, la que pues viene la de salud. Se viene el descontento a todo lo que da y el Estado ya preparó desde, como dices, con otro partido en el poder, con otro presidente, condiciones para que ahorita se empiece a materializar precisamente ese mensaje hacia la población. Te organizas, te inconformas, ya sabes, te voy a reprimir. Y para confirmar lo que tú estás diciendo, Mario, el día de hoy también sale una nota diciendo que en el Senado se aprobó una ley con respecto al terrorismo y los senadores del PRD y PT aseguran, esto va a ser otra forma de reprimir la lucha social. Y la están aprobando el día de hoy los senadores. ¿Quién va a ser terrorista? Los que salimos a volantear y exigir nuestro derecho y a exigir que se retome la Constitución del 17, por ejemplo. Por ¿sí? ejemplo, los que recuerdan a Zapata era terrorista, ¿no? No, era pues Ovilla, ¿no? Si tú revisas los periódicos de la Revolución, pues eran los peores seres humanos en el planeta. No, el Che Guevara, que no lo bajan de asesino del otro lado allá de... Oye, y es que en esos casos lo que argumentan son muchas cosas, ¿no? O sea, si vas dando un volante, estás ensuciando las calles, estás quitándole el tiempo a la gente y todo, pero no se mide con la misma vara. Por ejemplo, si en aquel tiempo de por ejemplo de Vicente Fox, que hicieron una marcha a favor de la paz y todo ese rollo, cuando salían las multitudes a las calles vestidos de blanco, en ese momento no se afectaba a los terceros en su derecho. Espérate, Mario. Afuera de mi casa se estaban poniendo, pues ya hace rato que no se van a sentar ahí, pero y a dar misa y a cantar afuera de mi casa en pleno siglo XXI. ¿Dónde quedó Juárez, el siglo XVIII? Eso no, ahí ya no hay intervención del Estado. O sea, ya hasta ese grado llegamos que ya se permite en la calle que la iglesia haga sus eventos, pero si tú protestas eres delincuente. Sí, estorbas, ¿no? Y ponte a trabajar y esos dichos, ¿no? Claro que sí, y entonces la misma situación la sopesan pues de manera diferente. Entonces, cuando se intenta poner a un luchador social como un criminal, precisamente es por el contenido. Terrorista. Como un terrorista, es precisamente por el contenido que esas gentes le dan a esta lucha de clases que hace un ratito tú estabas diciendo. Es un elemento que el Estado sí lo identifica como peligroso, porque es precisamente la gente que está en la posibilidad y en la capacidad de poderle abrir los ojos a la población y de decirles cuál es el rumbo correcto para esta defensa. Sí, miren, Elena nos ayuda con la información, dice, tan solo en Veracruz, 132 agresiones a la prensa. Ah, caray, se movió esto. 15 periodistas asesinados, 4 desaparecidos a manos del gobierno o crimen organizado, que es lo mismo. La Segov, y aparte nos dice, la Segov desmiente, dice que no han encontrado a Goyo. Y entonces, ¿de qué se trata? Esto también es otra situación, ¿no? Es un papel muy importante el de confundir, el de generar estas situaciones. Desinformar, efectivamente. Y miren, yo quisiera, esto es algo, toca fibras muy sensibles, esto de que un periodista, alguien que hace uso de la pluma o del micrófono la libertad de expresión, para hacer un análisis, ¿no? Son ellos quienes nos permiten a la población enterarnos de las situaciones. ¿Cómo es posible que no haya un estado en el mundo tan riesgoso para los periodistas como es que es nuestro México? Es lamentable, la libertad de expresión no existe si es que eres crítico. Entonces yo pediría, no sé, que en nombre
de Gregorio Jiménez de la Cruz y de los demás periodistas que han muerto tanto en Veracruz como en otras partes del país, que guardáramos un minuto de silencio. Que calláramos estos micrófonos en este momento. Adelante. Bien, pues minuto que guardaron silencio estos micrófonos, estas voces, es pues en apoyo, en solidaridad con la familia, con los compañeros, con los medios de comunicación, con los reporteros que ejercen esta labor tan peligrosa ya en nuestro país. Hay 2 comentarios más en la red. Güeri dice: el Estado capitalista en la actual etapa de hundimiento necesita de una dictadura fascista para poder sostener el mayor tiempo posible el poder. Y nos manda saludos el George, dice que ha estado cortando la transmisión. Bueno, aquí mantenemos la voz en ese sentido. Desgraciadamente todavía tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? También aparte, cuando nuestra voz está totalmente tapiada ya en los medios masivos de comunicación, pues bueno, esperamos que se vaya mejorando la comunicación aquí. El Estado fallido es una construcción, dijo hace rato Ernesto, y me parece que es muy acertado. Es decir, se ha venido desenvolviendo los acontecimientos de tal forma que poco a poco la violencia se ha venido adueñando de la nación, de un país que era considerado generoso, sencillo. O sea, México, todos los que tenemos ya más de 40 años, seguramente lo recordamos como un país incluso con campirano, donde tú ibas a los pueblos y te ofrecían de comer, con gente muy amable. Y hoy es todo lo contrario. Hoy México es un lugar muy peligroso donde aquella ilusión de salir a conocer el país, de conocer sus maravillas, pues ahora uno se la piensa por los peligros que tiene uno que sortear. Y es triste darnos cuenta también que a pesar de esta degradación que se ha venido dando en México, los discursos triunfalistas son los que permean en el gobierno, son los que permean en la empresa privada, porque han obtenido muchas ganancias. Y contrastan con la forma de vida de los mexicanos, ¿no? Cómo ha ido totalmente diferente, ¿no? Totalmente ajenos al sufrimiento de la gente, totalmente alejados de lo que es la realidad del que va a trabajar, del que se sube al camión, de la que va a llevar a sus niños a la escuela. Eso les ha hecho declarar varias estupideces, ¿no? Como que con 6,000 pesos puedes pagar la escuela, tu carro y vivir cómodamente, ¿no? De parte del secretario de Economía, o les ha hecho creer que puede engañarnos así tan burdamente como decir que van a bajar los precios y seguirlos subiendo, ¿no? No, y fíjate que para insistir en que no es estado fallido, yo le puedo nombrar, y también muchos coincidirán conmigo, que no estamos viviendo un estado fallido, estamos viviendo nuestra propia terapia de shock. Todo un conjunto de acciones que llevan a conmocionar pues a la sociedad mexicana, a enfrentarnos a situaciones que no estábamos acostumbrados,
a que ahora nos capte la atención la violencia, la delincuencia, la confrontación de grupos, ¿verdad? Cuando en el 2006, por ejemplo, estaba puesta la mirada en el cambio de rumbo en el gobierno de nuestro país. Entonces, oportunamente se inicia una guerra. La esperanza de la transición a la democracia y de la civilidad y todas estas palabras rimbombantes, modernas, gobernanza, ¿no? Todo eso ya se cayó. Pues sí, pero gracias a una estrategia de desvío de la atención de la población hacia elementos más fundamentales, como es el de conservar la vida, por lo menos en todo este ambiente. Pero fíjate lo perverso del asunto también desde Estados Unidos, ¿no? Y de los judíos, porque esto ya se enlaza con este tipo de notas, ¿no? Un legislador norteamericano está proponiendo que se le cambie el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Y habíamos leído una nota hace unos programas de que cuando vinieron precisamente a la FIL, el Estado sionista de Israel, que los analistas judíos estaban planteando que por el Estado fallido en México, Estados Unidos podría reclamar la propiedad del Golfo de México, que es donde están todas las riquezas petroleras que están ansiosos de explotar. Bueno, yo creo que con las últimas reformas que ha aprobado todo este conjunto de partidos, no nada más electoreros, sino serviles de los intereses extranjeros, me parece que sí es factible que pudieran aprobar alguna decisión así. Un amigo que tiene profesores, maestros en el ejército de artes marciales, me decía que un maestro del ejército de Estados Unidos le decía que en menos de 10 años todo el norte del país iba a formar parte ya de Estados Unidos, o cuando menos era intervenido por Estados Unidos por el ejército norteamericano. Y lo que está sucediendo en el norte del país, ya lo he dicho en estos micrófonos, pues corresponde a ese guión. Sí. A despoblar, al genocidio, al terrorismo. Están favoreciendo ahí la intervención militar, y por supuesto que los gringos no van a permitir que sea el ejército mexicano, ¿verdad? Claro. Oigan, un par de cosas. En las redes ya ahorita está muy fuerte el hashtag que dice hasta que renuncie Duarte. Y precisamente así fue como se estuvo presionando para encontrar a Goyo, para que pudiera saberse sobre este periodista, y ha funcionado muy bien. Ahorita ya lleva miles de retweets y parece que va en aumento. Entonces, para quien pueda tener este sistema de comunicación, el tweet, se sume a esta campaña hasta que renuncie Duarte. Y por ahí acaba de publicar también Proceso, empeoró el desempleo en el primer año de Peña Nieto, y a que no saben quién lo dice, la OCDE. La reforma laboral. Sus patrones, ¿no? Sus propios patrones. ¿Y quién recomendó eso? Pues ellos mismos, ¿no? Pues son los que han estado imponiendo toda la serie de reformas. Que nos están oyendo, de veras. Pero también Nos quedan 2 minutos, se han de querer jactar de objetivos, ¿no? De pronto también utilizan estas técnicas, estrategias como para que los tomemos como y que los veamos como fuentes confiables. Bueno, antes de irnos yo quería hacer un comentario. El día de hoy en una entrevista en la Canal 44 con Josefina del Real, estaban entrevistando entrevistando a uno de los diputados que estaba adentro del Congreso mientras los profes estaban afuera. Y yo le mandé un tuit diciendo que si los violentos eran los que estaban exigiendo respetar la Constitución anterior, pues los que estábamos dando la lucha por defender nuestros recursos naturales, o ellos con sus salarios, o ellos siendo los traidores al aprobar estas reformas. Y tuvo el descaro el señor diputado, que ni sé cuál es su apellido, de contestar que no estaba de acuerdo conmigo y que yo era una persona que estaba hablando al aire sin tener conocimiento. Nunca dije que era profesor, aunque la señora Josefina sí lo sabe. Y bueno, ahí se dio un debate gracias a un tuit. Entonces les recomiendo estar en constante comunicación con esos medios. Sí. Utilizar los medios de producción de la comunicación, porque la lucha de clases también se está dando. La señora Josefina es muy muy abierta, y si ustedes le mandan información en el momento en que está en la televisión, puede estar tuiteando y dando los datos en ese sentido. Bien, pues se acabó el tiempo, terminamos, son las 10:55. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos veremos por aquí pronto la próxima semana. Muchas gracias. Mentes libres. Mentes libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca
para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes libres. radiomorir.com